Vamos a comenzar. No sé si leen, si se mira bien la diapositiva ahí. Sí se mira, licenciado. Muchas gracias, Sharon. Siguen entrando todavía. ¿Sí, Elsa? Hola, Lick. Buenas tardes. Un gusto Buenas tardes. saludarlo. Gracias, igual. Lick, disculpe, las diapositivas no las irá a compartir. Sí, pero las voy a compartir no ahorita, sino... Bueno, sí, para el viernes ya se las paso. Sí, porque como estas serían parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Así es. Pero sí, el viernes se los estoy compartiendo porque aquí tengo las dos clases virtuales y tengo los ¿cómo se llama? Todas las clases que van a ser virtuales de esta semana. Entonces, esta se los va a pasar. Vale. Gracias, Lick. Claro que sí, y ahí tengo también, aquí tengo también las introducciones para que tengan una idea y que puedan estar ahí repasando, que pase parte del trabajo también. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el instrumento público. Una definición del instrumento público dice que el documento es un documento público autorizado por notario a instancia de otra parte, producido por probar hechos, solemnizar o dar a actos, negocios jurídicos y asegurar la eficacia del... ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son los fines? Bueno, principalmente son 4 los fines que pueden llenar este instrumento público, pero hay varios fines más, pero entre los primeros que nos vamos a centrar es de que de primero se tiene que perpetuar los hechos y las manifestaciones de la voluntad. Permítame que estoy dando entrada aquí a los demás compañeros. Ahí está. Bueno. El segundo es servir de prueba en un juicio y fuera de él. Tercero, ser prueba preconstituida. Y cuarto, que sería el cuarto fin, que sería dar forma legal y eficacia al negocio jurídico. Permítame que están entrando, pero mejor... Permítame que sigan entrando, disculpen. Permítame. Permítame, compañero, solo voy a... Permítame. Se había trabado la máquina, pero ya logré. A ver. Les pido una disculpa. Bueno, hoy sí vamos a seguir vamos a continuar. Entonces les decía que los fines del instrumento público se pueden perpetuar los hechos y las manifestaciones de una voluntad de una persona. También este sirve
de prueba en un juicio y fuera de él. También va a servir para hacer una prueba preconstituida y para dar forma legal y eficacia a un negocio jurídico. Tenemos también, habíamos hablado que tenía unos caracteres que son los rasgos con que se da a conocer para distinguirse de los demás, que son los rasgos que se pueden dar para distinguirse de los demás. Tenemos lo que es una fecha cierta, donde en esta vamos a tener la certeza de que la fecha de ella es rigurosamente exacta y los efectos de esa van a ser una virtud excepcional para que puedan producirse. Estos pueden ser numerosos. Tenemos también lo que es la garantía, que este es un instrumento. A ver, ahí está. Ahí está. La garantía, que el instrumento es un instrumento autorizado por el notario que va a tener el respaldo estatal. En nuestra legislación va a producir fe y va a ser plena prueba, o va a servir de plena prueba. Tenemos lo que es la credibilidad, que este es el instrumento. Va a ser creíble porque va a ser autorizado por quien posee fe pública, que el único que posee fe pública va a ser el notario y va a ser creíble para todos y contra todos, contra cualquiera que trate de decir, no, esto no, media vez haya dado fe pública el notario, con su firma y su sello. Tenemos como D lo que es la firmeza y la irrevocabilidad e inapelabilidad. Esta es, mientras el instrumento no sea de nulidad, es firme. Al no existir un superior jerárquico al notario, no es apelable ni revocable. O sea, cada instrumento público, ¿cómo se llama? El notario haya dado fe, no puede ser apelable ni revocable. Tenemos en la E, el inciso E, la ejecutoriedad. Esta va a ser en virtud por la cual el instrumento público puede ser utilizado como título ejecutivo. Y por último vamos a tener lo que es la seguridad, donde está fundamentada en una colección de los instrumentos propiamente del protocolo, pues este instrumento original queda en él. O sea, todos los instrumentos van a quedar inscritos en el protocolo. En el protocolo se darán cuenta que el protocolo ustedes lo van a tener, del cual ustedes van a ser guardianes fieles del protocolo. De ahí tenemos lo que es el valor, que es el instrumento público que le da forma y valor probatorio. Cuando decimos que tiene un valor de forma o formal, se refiere al cumplimiento de las formalidades esenciales y no esenciales que va a disponer una ley. Y cuando decimos que el documento tiene un valor probatorio, es cuando el negocio que contiene internamente sirve para probar de que sí se ejecutó lo que dice el instrumento público. En este caso sería una compra-venta, ¿qué más podríamos poner? Podríamos poner herencia, donación, entre otros. Entre también vamos a tener lo que son las clases. La primera va a ser la clasificación, donde van a existir lo que son los principales y las secundarias.
que van a ser las primeras clases. Y en las segundas clases tenemos lo que son los que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Vamos a tener lo que son las, ¿cómo se llama? Las clases principales y secundarias, donde las principales son las que van dentro del protocolo como condiciones esenciales de validez. Y las secundarias van fuera del protocolo. También tenemos lo que ya va específicamente dentro del protocolo, donde la escritura pública, el acta de protocolización y las razones de legalizaciones. Esos van a ser los instrumentos que van a ir dentro de un protocolo. La escritura pública, el acto de protocolización y las razones de legalización. Afuera del protocolo van a estar las actas notariales, las actas de legalización de firmas y actas de copias de documentos. Esas van fuera. Dentro del protocolo, como les estaba repitiendo, va a ir la escritura pública, el acta de protocolización y las razones de legalización. Vamos a cambiar de... Y las razones de legalización. Entre los elementos personales del instrumento público tenemos lo que son los sujetos y las partes. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos va a ser la persona titular de un derecho o de una obligación, como lo habíamos comentado en el primer curso. Y las partes no van a ser más que las personas o personas que van a representar un mismo derecho. Vamos a repetir. Los sujetos son las personas titulares de un derecho o que tienen una obligación. Y las partes van a ser la persona o las personas que representan un mismo derecho. Después vamos a seguir con lo que es el otorgante, donde podemos tener una definición de que es la persona que comparece ante un notario y manifiesta y va a manifestar su voluntad para poder constituir o modificar o extinguir una relación jurídica plasmada en un instrumento público. Vamos a repetir esto. El otorgante va a ser, tenemos aquí una definición, donde dice que es la persona que va a comparecer ante un notario y va a manifestar su voluntad pública para poder constituir, modificar o extinguir una relación jurídica plasmada en un instrumento público. ¿Cuáles son las calidades para intervenir del otorgante? De primero tenemos la capacidad civil de goce y ejercicio, donde en la capacidad de goce, que se le llama también la capacidad jurídica, vamos a tener lo que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esta se va a adquirir también con el nacimiento y se va a perder con la muerte. También esta va a implicar la posibilidad de adquirir, tener o ser titular de facultades, derechos y deberes. Y por último, esta es un atributo esencial de la persona. Vamos a repetirlo. En la capacidad de goce o capacidad jurídica, vamos a tener lo primero que es la aptitud para ser el titular de un derecho o una obligación. También esta se va a adquirir con el nacimiento. Con el nacimiento van a nacer todo y se va a perder con la muerte. Toda la capacidad jurídica que tiene el sujeto siempre, desde que nace ya viene con capacidad jurídica o obligaciones, derechos. Al nacer solo tiene derechos. Después ya cuando transcurse ya viene con derechos, obligaciones, y cuando muere ahí se extingue todo. También implica la de derechos y de deberes. Este también puede ser un atributo esencial de la persona.
no es más que la aptitud para ejercer obligaciones de los que sí son titulares. Esta se va a adquirir, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, que esta es de 18 años aquí en lo que respecta a la República de Guatemala. También va a permitir un menor de goce necesita siempre y siempre van a necesitar un representante legal para poder ejercer sus derechos. No puede un menor de edad ejercer sus derechos si no tiene un representante legal. Después tenemos lo que es la identidad plenamente acreditada. La identidad plenamente acreditada, esta no es más que el DPI, o por medio del DPI, el documento personal de identificación o código único de identidad, el CUI, no es más que eso, la identidad plenamente acreditada. La voluntad expresa sin vicios, esta no es más que un acto jurídico de una forma clara, directa y sin ser afectada por errores, engaños o coacciones. Es decir, la persona va a expresar su voluntad, lo que hace de que de esa forma sea de manera consciente y libre y sin ningún tipo de influencias debido a algún tipo de distorsión de su verdadera intención. Como les decía, no puedo venir yo con un notario y decirle, bueno, yo le quiero dejar a Juanito, mi hijo, esta casa. Bueno, ven acá y vamos vamos a dejar una donación entre vivos para su hijo. Pero en la donación entre vivos, el hijo la persona que le quiere dejar la casa a su hijo, el hijo se llama Juan Francisco Pérez. Y el hijo del notario o el sobrino del notario se va a llamar Carlos Archila. Y va a venir la persona y va a poner Carlos Archila. O sea, yo le dejo y expresamente, yo le dejo ¿cómo se llama? Sin ningún error, engaño o coacción a Carlos Archila, mi propiedad. Entonces, ahí sí se puede apelar ese instrumento público por medio de un juzgado. También vamos a tener lo que es la libre provisión, la libre de prohibiciones legales, o sea, la libertad de prohibiciones legales, donde el instrumento público tiene que estar libre de todo lo que contiene el artículo 29 del Código Notarial, del numeral 2, 4, 11 y 12. El numeral 2, 4 y 11, así es. Vamos a hacer la definición del compareciente podríamos poner que va a ser toda la persona que se presenta ante notario para intervenir en un acto contrario, ya sea como parte, como testigo o como una representante. ¿Qué calidades tienen que tener para intervenir el compareciente? Tiene que tener, como siempre, una capacidad jurídica y legal para el acto. Tiene que tener una plena identificación por medio del DPI. Tiene que tener una manifestación clara de su voluntad o designación. Con la capacidad jurídica, ahí venimos a lo mismo, que tiene que ser mayor de edad. Él tiene que ser mayor de edad y tiene que estar libre de todos sus derechos y obligaciones. O sea, digamos, una persona que está en la cárcel, él no tiene derechos, él pierde los derechos. También, ahí como lo miran, ahí dice que esto lo saqué de la fuente de Ávila Álvarez Pedro, de Estudios de Derecho Notarial, González Carlos, emérito del Derecho Notarial.
Vamos a seguir con lo que es el requiriente. ¿Qué es el requiriente? Pues el requiriente va a ser una persona que va a solicitar la actuación del notario, ya sea para autorizar un instrumento, una diligencia o practicar actos propios de la función notarial. ¿Qué calidades tiene que tener el requiriente? La capacidad para requerir, la facultad de la persona o entidad para exigir el cumplimiento de una obligación o la realización de una acción por parte de otra. También vamos a ir por los intereses legítimos o representaciones legales acreditadas de capacidad de una persona para poder actuar en un proceso judicial o administrativo, ya sea para tener o por tener un interés legítimo o por contar con la representación legal debidamente acreditada y tener una identidad verificada. ¿Esto qué significa? Que tiene que mostrar su DPI o su pasaporte. Y como les comentaba, un buen notario no se va a dejar ir por un DPI que parezca original o sea original, o un pasaporte que sea original o que parezca original. Siempre uno como notario siempre va a tener que estar registrando y revisando en diferentes instituciones para verificar la identidad, que no sea falsa. Después vamos a tener lo que son los intervinientes auxiliares del derecho. Vamos a comenzar con lo que son los intérpretes. Con este vamos a tener una definición que va a ser la persona que va a poder traducir fielmente lo expresado por una parte que no entiende o no va a entender el idioma en que se redacta el instrumento. ¿Cuáles van a ser las calidades? Pues las calidades para poder ser un intérprete, él tiene que ser mayor de edad. Idóneo en el idioma. Cuando dice idóneo en el idioma, tiene que saber ambos idiomas, tanto el que va a interpretar como el que va a traducir. Porque tiene que venir traducir, interpretar y después interpretar y traducir. Que no sea parte interesada, o sea, que no vaya a ser él un familiar, porque si no, en la traducción va a decir, él dice que me deja a mí todo. ¿Verdad que sí? Que estás diciendo eso y a la hora de traducirlo al Señor, ¿verdad que sí? Ya ha traducido, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que le deje eso a tus hijos? Entonces la otra persona va a decir, solo va a sentar. O sea, no tiene que ser una parte interesada al cualquier instrumento o cualquier compraventa que pueda haber, donde él vaya a salir beneficiado. Por lo regular, donde es en los intérpretes, donde dice que tiene que tener el idioma, o sea, idóneo, tiene que saber, por lo regular, siempre se trata de sugerir que sean traductores jurados. Eso es por lo regular. Uno, para poderse cubrir las espaldas como notario, tiene que tratar de ver cómo puede decirle a la persona que lleve a un traductor jurado. Permítame que... A ver. Admitir. Pero mira, solo admití a unos compañeros más. Entonces, vamos a seguir con lo que son los testigos del notario, donde vamos a ver la clasificación y las calidades. Donde dice, el testigo de conocimiento o abono, que sería el primero. ¿Quiénes son los testigos de conocimiento o de abono? ¿Quiénes son los testigos de conocimiento o de abono? Son los que van a dar fe de la identidad del compareciente. ¿Qué calidades va a tener el testigo de conocimiento o de abono
o abonado o de abono, cualquiera de los dos, tiene que ser mayor de edad, no tiene que tener ninguna tacha legal y tiene que ser conocedor de la persona, o sea, tiene que ser un amigo de la persona o del compareciente, alguien que lo conozca bien al compareciente. En lo que son los testigos instrumentales, su clasificación va a ser que van a tener que firmar el instrumento notarial dando fe de los hechos que se presentaron, un testigo instrumental. ¿Cuál va a ser la calidad del testigo instrumental? Tiene que ser idóneo, no tiene que ser pariente de la persona, no pueden ser ni empleados del notario ni de las partes. Vamos a seguir con lo que es testigos rogados o de asistencia, que los testigos rogados o de asistencia no son más que los que intervienen por solicitud expresa del otorgante, generalmente por impedimentos físicos. En estos testigos rogados o de asistencia va a ser porque la persona tiene un impedimento físico, como la ceguera, la sordera, etc. ¿Qué calidad tiene que tener un testigo rogado o de asistencia? Pues igual a las anteriores, pero estas tienen que ser seleccionadas por el compareciente. Esa es la diferencia. Los testigos rogados va a tener lo mismo, tiene que ser idóneo, no tiene que ser pariente, ni empleado del notario, ni de las partes, tiene que ser mayor de edad, sin tacha legal, y tiene que ser conocedor del compareciente. Después seguimos con lo que es la representación. Entre la representación tenemos lo que es la definición, que podríamos poner que va a ser la facultad que tiene una persona, o un representante podría ser, para actuar en nombre y por cuenta de otras personas, que sería el representado, con efectos jurídicos para lo que es este último, para el representado por cuenta de otra persona. ¿Qué formas vamos a tener para acreditarlas? Por medio de un mandato notarial o judicial, por medio de una escritura pública y por medio de documentos privados con firma legalizada según sea el acto. ¿Qué forma va a ser la acreditación para una representación? Va a ser por un mandato notarial. Esa va a ser la forma de acreditarla, por un mandato notarial o judicial, por una escritura pública, por un documento privado, con firma legalizada, siempre según el acto. ¿Cuál es la clasificación jurídica? La clasificación jurídica va a ser del representante legal, esta va a estar derivada de la ley. La representación legal, ahí podemos poner a lo que son los padres o los tutores. Un ejemplo, lo que es la representación legal. Esta se deriva de la ley y ahí van a estar los padres o los tutores. También vamos a tener la representación voluntaria, que deriva o es derivada del acto de la voluntad. Ejemplo, un mandato. En lo que corresponde a un mandato, es de que yo voy a hacer un mandato con representación general para mi hermano, y en el mandato voy a ponerle que mi hermano puede venir y yo le doy la autoridad para que pueda ceder, vender o enajenar una propiedad y que cheques. Yo le puedo poner qué es lo que quiero, si quiero que haga todo o solo ciertas partes. Esa va a ser por una representación voluntaria donde yo ya le estoy diciendo a la persona que, mire, yo quiero que mi hermano, mi primo, mi novia, mi casi novia o cualquier otra persona pueda no voy a poder estar para ir
a ejecutar y ese mismo día lo tengo que cambiar. Presentación, que esta siempre va a ser todo lo que es el código, el artículo 26 del Código Notariado. Después vamos a ver lo que son las reglas de circunstancias personales. En estas vamos a poder ver lo que es la identificación de los comparecientes, indicando sus datos generales y personales, que va a ser la primera. La primera regla de las circunstancias personales son identificar al compareciente, indicando los datos personales y los datos. La segunda va a ser la fe, de que el notario conoce y comparecientes aseguran y van a asegurar hallarse libres de todo que los ejercicio de sus derechos civiles. En la tercera vamos a tener lo que si el notario no conociera alguno de los otorgantes, los debe identificar legalmente con la cédula de vecindad o testigos de asistencia, en su caso con pasaporte. Si no lo conozco, sí tengo que identificarlo legalmente con la cédula de vecindad. No, cédula de vecindad ya no se usa, sino que por medio del DPI-CUI o testigos de asistencia, en su caso por el pasaporte. Y si yo lo conozco, lo único que tengo que poner ¿cómo se llama? Que los comparecientes van a asegurarse de hallarse del libre ejercicio de sus derechos. Porque yo estoy dando la fe, o sea, yo notario de fe, que conozco a las personas que intervienen en el instrumento público. Vamos a tener los que son los requisitos legales de la forma. Entre los requisitos legales de la forma tenemos que es la rogación. ¿Qué nosotros de la rogación? No es más que la intervención donde el notario o la intervención del notario es a solicitud de la parte. A eso se le llama la rogación. Cuando un notario va a intervenir, cuando el notario interviene por una solicitud, a eso se llama la rogación. La competencia del notario. El notario debe ser hábil, no debe entre las partes. Entre la competencia del notario, el matrimonio, que están dando una herencia, etcétera. Están celebrando. A la hora que un notario mire de que hay un conflicto, él tiene que saber mediarlo, porque nosotros como notarios tenemos que saber mediar para que pueda realizarse el negocio jurídico. También el notario debe velar por la del acto o del contrato. También tenemos lo que es la unidad de acto, donde el instrumento debe perfeccionarse en un solo acto. No se puede perfeccionar así como que voy a hacer una parte hoy, la otra parte mañana, la primera parte ya la hice, pero fírmemela, porque si no, ya no voy a aceptar. No, todo el instrumento tiene que ser en un solo acto. Permítanme, eso vamos a admitir a 2 compañeros más. Perdonen. Que no es más que el instrumento que se autoriza con la firma del notario precedido de la palabra ante mí. ¿Sí? Ante mí, recuérdense, eso va a ser esencial ante mí. En el ante mí vamos a poner un ejemplo que eso ya se lo van a enseñar ya en notariado 3, pero les voy a dar un ejemplo.
ante mí podría ser la copia del DPI legalizada, porque solo estoy legalizando una fotocopia. O sea, ante mí se está haciendo. Ahora, cuando yo voy a legalizar una firma, entonces ya es por mí y ante mí. Licenciado. Con esta parte vamos a terminar con lo que es la educación, donde una frase también, donde la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Esta es de Nelson Mandela. Y ahora vamos a entrar con lo que son la introducción. Recuérdense que yo no trato de enseñarles la introducción ya como tal, la introducción, por favor, no quiero que lo vayan a malinterpretar. Yo la introducción se las estoy dando para que ustedes aprendan cuáles son las partes de la introducción, dónde van según el código de notariado y por qué tienen que ir ahí. Más que para eso es que yo les estoy dando una formalidad de la introducción de la escritura pública. No es que así sean, como les había dicho yo, en lo que todos los instrumentos públicos que nosotros hagamos, siempre va a haber una formalidad que esa no la puede cambiar absolutamente nadie, pero en esa formalidad hay, o sea, todo lo que no esté en el código de notariado, ustedes pueden poner ustedes deseen, con las palabras que ustedes deseen, no específicamente como yo, como notario, les esté dando ahorita esta formalidad. El otro semestre, otro notario va a tener otro tipo de formalidad. O sea, la formalidad siempre va a ser la misma, pero va a tener otro tipo, o sea, no va a utilizar otras palabras donde no se pierde la formalidad. Y en décimo semestre el notario o notaria con el que estén, él va a tener otros, porque cada diferente perspectiva de un instrumento. Cada instrumento va a tener cada instrumento, uno va a poner las palabras que uno crea que son las correctas. Y ningún notario va a coincidir con otro en poner las mismas palabras. Por eso el notario es único. Nosotros podemos venir, mira, préstame lo que se dice, préstame una minuta de una compraventa, es que necesito hacer ahorita. Pero cuando le pasen la minuta, todo va a cambiar porque no va a ser la misma compraventa, porque en esa compraventa que le pasaron era de una bicicleta y usted lo que va a vender es una moto, un carro, una casa, y ahí todo cambia. Entonces, por favor, no vayan a confundir que yo les estoy dando ahorita lo que es la introducción. Yo les estoy dando qué es la introducción, cómo es la introducción. Si yo les dejo esto, es para que ustedes puedan repasarlo, pero repasar para su tercer notariado 3, donde cuando lleguen ahí, les prometo que no les va a costar nada notariado y se van a enamorar de notariado, así como lo hice yo cuando pasé a tercer semestre. Entonces vamos a comenzar con esta. Recuerden que esta es una introducción. Aquí le puse el número 3. No sé si miran aquí lo que remarqué. ¿Se mira lo que está en amarillo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahorita solo vamos a poner esto acá. Ahora me voy a pasar para esta parte porque aquí ya lo leo. Vamos a admitir a Luis Fernando. Entonces, aquí donde dicen 3, esto es cuando un instrumento se va a protocolizar. Aquí le puse 3 porque ya vimos 2. El viernes pasado vimos 2 instrumentos y este es el 3. Entonces, cuando se va a protocolizar un instrumento o cuando ustedes estén con los instrumentos, ustedes tienen que estar a sabiendas de que tienen que estar con este número. Les voy a poner un ejemplo ahorita: 3, va, 4, 5 y así, tienen que ir. No se vayan a confundir. Por favor, siempre en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, ¿sí? O sea, aquí cambié unas cosas de lo que yo les mostré el viernes para demostrarles que no todo instrumento es igual. O sea, siempre tiene que seguir la formalidad. Esa es la formalidad del código notariado, siempre tiene que estar ahí. Así como
Le puse de otro color lo que sí es formal, Guatemala, 20, por favor, 20, nunca lo van a poner en números, ni conmigo para el examen, ni en tercero ni en cuarto, porque es para que le pongan de una vez cero. Ese es lo peor que pueden hacer. Nunca vayan a poner números. Lo único que puede llevar números es artículo 1 del Código Procesal Penal o artículo tanto del Código Civil o artículo tanto del Código de Trabajo o el número del DPI. Lo único que pueden llevar números. De lo contrario, otra cosa no puede llevar números y también más adelante, ya cuando estén en tercer semestre, hay otros que también pueden llevar números, pero van a ser muy pocos que yo estoy seguro que ni lo van a utilizar. El ante mí que no se les olvide porque lo están haciendo ante mí, ¿sí? Entonces ahí ya van a poner lo que es su nombre, qué profesión tienen y quién va a comparecer ante ustedes. En la comparecencia ya les dije que si la persona solo tiene un nombre y un apellido, pues un nombre y un apellido le van a poner. Si la persona tiene 10 nombres y 30 apellidos, porque así aparece en el DPI, pues 30 nombres y 30 apellidos le van a poner. Recuérdense que en las generales, donde dice 30 años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador de este domicilio, ahí lo tienen que poner tal y como aparezca en su DPI. Hoy estaba yo fui a ver un cliente donde el DPI ya tenía como unos 6 años de tenerlo, que lo fue a sacar. Una compañera licenciada, pero no se había dado cuenta. Y ahí decía, ¿cuál era? Hombre casado. Ah, sí. Ella es casada y aparecía como casado. Entonces, un ejemplo, si no se habían dado cuenta y así dieron el DPI, una compañera, una señorita, una licenciada, y aparece como casado con cosa de género masculino, pues así se tiene que poner. No porque usted, no, pues que no, tienen que ir, si hubiera algún tipo de error, ustedes son los que tienen que ir, como les había comentado, a lo que es el RENAP, a solucionar ese error. Recuérdense que 30 años siempre va a ir 30 en palabras. Este número que está aquí arriba donde dice 3, ahí sí puede ir el 3. En este caso, aquí donde dice el CUI, dice aquí, número 1000 espacio, 100,000 espacio, 0101. Si quiero yo, pongo si yo quiero. 1000 espacio, 10,000, 100,000 espacio, 0101. Si yo quiero, lo pongo así. No es que, es que yo he visto que todos ponen, bueno, si yo quiero, pongo. Si yo no quiero, no pongo. Porque lo único que me pide, porque lo único que me pide es que ponga el número, pero no me dice, tiene que poner el número en letras y números. No, solo que tengo que poner. O sea, que tiene que estar ahí el código único de identificación, pero no dice que en números y letras, no. Ya si yo quiero, porque yo lo deseo, ahí sí. Compañeros, solo voy a hacer un receso, les voy a dar 2 minutos para que me llenen la asistencia, revisen ahorita los mensajes que ahorita lo voy a mandar ahí, 5 minutos y cierro el formulario. ¿Cuál es el tema, Lick? ¿Ah? No puse tema ahí, para que pusieran tema, no. Solo muy bien, nombre, muy bien. número de teléfono y número de carnet, por favor. A las 36 seguimos.
esto es más para que ustedes puedan repasar y que no les cueste tanto el parcial, que el parcial va a venir fácil. Ok, Siempre y cuando hayan entrado a clases y hayan hecho sus puntos. ok, gracias, Lick. Para servirle, Sharon. Licenciado, Claro. buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes, Nelly, mucho gusto. Disculpe por una consulta. Yo ingresé tarde el día viernes. Yo llegué casi a las 6:30. No pude estar presente al momento de la explicación de la tarea. Solo copié lo que estaba en la pizarra. ¿Usted sería tan amable de indicarme qué es lo que debo de hacer? Disculpe. Claro que sí. Primero, con tu grupo. Yo hice que hicieran, hay 10, 11 grupos. ¿Estás en algún grupo de ellos, Madeline? Sí, tengo un grupo. Sí. Vaya, en ese grupo hay un auxiliar. A él le puedes pedir cómo es la tarea, pero yo con todo gusto te lo voy a decir aquí también por si alguno tuviera duda. Todo lo que yo les esté pasando, ustedes lo tienen que transcribir. O sea, cuando sean presenciales, ustedes lo tienen que pasar a mano o en su cuaderno. Y de lo que hicieron en su cuaderno, lo tienen que pasar a otra hoja cualquiera. O sea, no quiero que compren hojas, no quiero que gasten en hojas, quiero que sea el cuaderno del hermanito, del novio, del exnovio, de cualquier persona. En hojas, no importa si de un lado tienen dibujos, porque ahí los digo, no me importa a mí. Lo único que yo no quiero es que gasten. Y que, un ejemplo, en este caso, lo que tengo ahorita, donde dice la formalidad del instrumento de la escritura pública, ustedes van a hacer, un ejemplo, 3. Y vas a escribir ahí, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 20 de julio del 2025, ante mí, José Cristian Lemos Racino, notario, comparece ante Alejandro Córdoba Peña y todo eso. Abajo de eso vas a poner lo mismo, solo que con tus datos. O sea, ante mí, tu nombre, Madeline, Geraldine, comparece. Y vas a cambiar el nombre de la persona y vas a cambiar el número de DPI y vas a cambiar las generales. De 30 años vas a poner 20 años, un ejemplo. Lo vas a poner abajo. Ah, va. Está bien, ya le comprendí. Le agradezco bastante, De licenciado. todos modos, cualquier duda que tengas, le hablas a tu auxiliar, a tu auxiliar de grupo. Y la auxiliar de grupo con todo gusto me va a estar informando y yo con todo gusto les voy a estar solucionando en el menor tiempo que me sea posible. Ah, va, gracias. Fíjese, licenciado, que le comento que nosotros el día viernes terminamos de formar el grupo y realmente yo quedé como auxiliar. Va. Entonces, pero ya estás en el grupo. Sí, ya tenemos En el nuestro grupo de grupito de auxiliares. 10. No, No. no. Espérame. ¿Cuál es tu número? Claro, Por es favor. el 5636 Sí. 2433. Con razón, ustedes no tenían el link entonces. No, Ya. No sé por qué, entonces no me diste tú lo... Ya ahorita solo termino la clase en unos 14 minutos. Termino la clase y te agrego, ¿viste? Y te pido mil disculpas, pero no tenía yo tus datos ni la hoja con tus compañeros. no hay pena, licenciado. Nosotros lo armamos así ya a último momento. Gracias. Va. Dame chancecito, yo ahorita te mando te integro al grupo. Tú vas a ser la coordinadora, ¿verdad? Siempre Sí. me mandas cuando te integre, por favor, me mandas los nombres de los que van a estar en tu grupo, por favor. Ah, va, está El bien. número de carnet y número de teléfono. Está bien. Gracias, licenciado. Le agradezco. Compañeros, ya llenaron la asistencia, solo 81, ya voy a cerrar. Si no lo llenaron, pues ahí ya quedó la asistencia. Ya nos pasamos 2 minutos, entonces vamos a seguir con lo que les decía, el número. Hombre, ya vamos a terminar y están entrando los compañeros. Bueno, entonces, número de espacio ¿cómo se llama? El número, el código único de identificación se va a poner siempre en letras o
si desean letras y números, pero no se puede poner solo números, eso sí no se puede, siempre se tiene que poner letras, o sea, las letras, el número y seguido de las letras como les había puesto anteriormente, así, o así, o así, pero no se va a poder dejar solo números. Eso sí, perdón que se me había pasado por alto ahorita que lo estaba viendo. Siempre se va a poner lo que es extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la República de Guatemala. Como les había dicho anteriormente, unos abogados lo ponen así como está, otros yo lo pongo sede central. Pero eso ya es de cada quien. Esta parte de la sede central, eso ya es de cada quien. Carlos creo que fue el primero, ¿sí, Carlos? Licenciado, perdona una pregunta. Así como usted dice que eso es de cada quien, así como lo de RENAP, lo de DPI o lo de CUIT, también puede que no lo tengamos que poner o siempre hay que ponerlo. No, por eso te estoy diciendo. Las formalidades, ¿en qué artículo tenemos las formalidades? En el 19, si no mal me equivoco. No. ¿Alguien que pueda apoyarlo? Artículo 29. Excelente. Ahí están todas las formalidades que esas sí no se pueden sacar. O sea, no vas a poder venir y no vas a poner fecha. Porque no va a tener validez. Porque ese ya va a ser un error de fondo, no de forma. Los errores de fondo y de forma, ¿ya lo vieron? Pregunto. Voy a asumir Todavía que no, Lic. Todavía no. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Que los de forma. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Perdón, Jorge. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita solo les estoy dando unos tips. Entonces, un ejemplo, si faltara el nombre va a ser un error de forma, de fondo, perdón. ¿Sí? Si fuera un ejemplo que 20, pero te equivocaste y era 23, ese sí es un error de forma, no de fondo. Pero si en lugar solo pusiste Guatemala, julio del 2025, ese es un error de forma, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, como decíamos, aquí todas las formalidades tienen que estar según el artículo. ¿Estamos? Ya, ¿cómo se llama? ¿Te contesté? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Telma, no había visto que tenías la mano levantada. Sí, licenciado, fíjese que yo he visto varios expedientes que sí traen el número así como aparece con letras del DPI y aparte viene entre paréntesis los números. Así es. Es que es así como te decía, Telma, muchas gracias por tu aporte. Eso ya es, o sea, la formalidad del artículo 29 no se puede cambiar. Ya que si yo quiero ponerle el número así como lo había puesto, yo se lo puedo poner a la par, porque yo quiero, o sea, yo puedo hacer el instrumento como a mí me parezca más bonito, pongámosla de esa forma, porque yo lo voy a adornar mejor así, porque así me gusta a mí, así lo voy a hacer, siempre y cuando siga las formalidades del artículo 29. Muchas gracias. Sharon, por favor. Y después Josué. ¿Sí, Sharon? No, disculpe, licenciado, la dejé levantada, perdón. No hay pena, ahorita te lo bajo, ahí está. ¿Y Meili? Buenas noches, licenciado, solo con una consulta. Claro. He visto en otras actas o en el principio de la introducción lo que nos está enseñando, que usualmente... ¿Se te fue el audio? Eso fue como ponen la hora, siendo las 9 horas en el departamento de Guatemala. Eso es Excelente. ¿Eso sí tendría que ir o no? No. O sea, sí y no. En un instrumento público hay ciertos instrumentos que eso ya lo van a ver más adelante. Eso no es como se llama,
Exactamente, Tania, muchas gracias por tu, ¿cómo sabes? El testamento, en el testamento sí se tiene que poner hora de inicio y hora de finalización. En una compraventa no se pone eso, ¿qué te dijera yo? En una donación entre vivos no se pone hora. Eso ya lo van a ver en lo que es parte de Notariado 3. Pero muchas gracias por su aporte tanto a las personas. Gracias, licenciado. Claro. Y Josué, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Con una consulta. Con Claro. esto del DPI, digamos, se escribe en letras y posiblemente también se puede escribir en números. Pero digamos, ¿qué tal si alguien se equivoca en los números arábigos, digamos, pero no en las letras que están con los números, digámoslo así? O sea, lo que está entre paréntesis, alguien se equivoca, ¿qué sucede? Lo tenés que subsanar o testar. No sé si ya les enseñaron a testar. Ya. Ya, va. Entonces se testa. Eso es lo que ahí como un pequeño aporte, generalmente también cuando hay este tipo de errores, supongamos en el registro generalmente lo que toman como válido por si se les llegara a escapar es lo que está en letras, porque sería lo que es más preciso en sí. Es lo que es la formalidad, pero siempre como cuando está en número lo tenés que testar, porque si no te comienzan a poner previos. Y cuando te comienzan a poner previos, ¡ay, Dios! Es el dolor de cabeza más grande que pueda existir. Entre más formal lleves tu protocolo, menos previos te van a poner y menos dolor de cabeza vas a tener. ¿Sí, Elsa? Así como el compañero que comentaba si en los números cómo se corrige, si se testa. Así es. En este caso, tendríamos que corregir, digamos, todos los números, ¿verdad? O solamente directamente el que nos confundimos. Solo el que te confundiste. Ah, ok. Así es. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o seguimos para poder terminar esto? Y les voy a agarrar otros 5 minutitos. Disculpen que les agarre 5 minutos más. Les había dicho a las 45, pero sí, quiero que terminemos este. Entonces vamos a seguir con lo que dice el requiriente. Siempre vamos a poner el número 3 porque nos corresponde el número 3. Este nos tocaba, ¿no? Así. 4. El 4. Este. Bueno, nos vamos a quedar con el requiriente entonces. Entonces, siempre tienen que poner las formalidades, siempre el número de DPI, ya les dije, es opcional si lo quieren poner en números. Extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, también ya de la República de Guatemala, ya está en su ser, si ustedes quieren poner, de la sede central. Yo en lo personal sí lo pongo, hay personas que no lo ponen, eso es opción de cada quien. Cuando se dice una persona de mi conocimiento, es como les decía, no hay necesidad de poner más datos. Cuando el requiriente va a ser una persona de mi conocimiento. Cuando no es de mi conocimiento, sí tengo que poner todas las generales de la persona según su DPI. Y compañeros, hasta aquí vamos a llegar. Tengan una bendecida tarde y noche y que tengan estos días casi hasta el fin de semana bendecido con su familia, que todo les salga bien, que lleguen bien a su trabajo y recuérdense de estar orgullosos de pertenecer a la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, porque estar aquí es un orgullo, no cualquiera está acá. Y pasen una feliz noche, ya saben que yo estoy a las órdenes para lo que ustedes deseen. Todo lo que ustedes tengan alguna duda o alguna duda de otra clase, y con todo gusto lo pueden por medio de sus auxiliares, y yo con todo gusto, si está en mis posibilidades, yo les podría resolver las dudas, porque para eso estamos. Que pasen una feliz noche, nos miramos el viernes y siempre ándense con cuidado porque ahorita la gente anda loca. Pasen una feliz noche. Gracias, licenciado.